quiero saber tu historia, porque no la sé bien. No sé bien cómo arrancás vos. Vos, aparte, vos venís de una casa peronista, con alto nivel de historia política, o no lo Sí, sentís sí, así. sí. Sí, Y una casa del peronismo que pasó por la mansadora de los 90, ¿no? Que fue la destrucción de la conciencia peronista, en última instancia, ¿no? Entonces, ¿qué mamaste vos de ahí? no, de todo. De lo bueno y de lo malo, digamos, ¿no? Es decir, de porque, porque aunque te pase la mansadora por encima, la esencia siguió estando en todos esos peronistas que participaron de los gobiernos de Menem. Muchos de los cuales forman hoy parte del Frente de Todos y del kirchnerismo, digamos, ¿no? Pero era el pensamiento único y la fiesta del progreso indeterminado del capitalismo. Entonces había una cosa de esa, Y pero en tu casa bancaban, o sea, era vos viviste. claro, en mi casa, digamos, mi viejo fue funcionario de Menem durante muchos años. Y en las conversaciones con él, la autocrítica de él es que digamos, cómo se perdió la conciencia crítica, ¿no? Esto un poco de lo que te digo de que la marea te va llevando. Y que después hay acontecimientos históricos que te la hacen recuperar. Y a mí lo que me llevó a la militancia fueron los cartoneros, digamos, ¿no? Fue el 2001, ya había cartoneros en el 2001, las movilizaciones a la Plaza de Mayo, ahí me metieron preso durante el estado de sitio, y después la organización de los cartoneros, que era el encuentro con los compañeros que vivían en condiciones que yo un año o 2 años antes no sabía que existían. Para mí, yo cuando tenía 14, 15 años, para mí el pobre era un taxista. Eso era un pobre. O el portero, digamos, o sea, un laburante. ¿Cómo fue esa adolescencia tuya? O sea, ¿tenías un componente contestatario, una cosa de rebeldía o no? Nada que ver, Sí, viste pero otra más de cosa. inadaptado ¿De inadaptado? claro, ¿Por qué? más de auto excluido que de político, de conciencia política. Ahora más individual con la existencia, con la vida. Exactamente, sí. Siempre tuve un problema con la autoridad, lo cual no me enorgullece para nada. Mirá, Nosotros somos una generación que se formó sin maestros, digamos, que se formó sin maestros directos, por lo menos en nuestro espacio. Nosotros nos formamos con la realidad, digamos, el 2001, 2002, 2003, 2004, que fueron años muy jodidos. En el proceso de militancia, ahí no había nada, digamos, y, y ese encuentro con la realidad fue lo que nos formó. Por lo menos a los militantes de nuestro espacio, más que las ideas, ¿no? Que también las teníamos y también muchos habíamos leído política y nos gustaba, pero que era sobre todo el encuentro con la realidad. Y al día de la fecha, que desde luego no pasa una semana sin que esté en algún espacio de base nuestra conversando con los compañeros y por suerte, como somos un buen grupo, no tengo las mismas responsabilidades de negociación que tenía antes, que era como mi fuerte, digamos, ¿no? O ¿tu sea, fuerte era negociar? sí, sí, siempre fue mi fuerte ese. Organizar y negociar. ¿Y Y por qué no lo tenés más? ¿Por qué no no lo tengo que ejercer, porque hay otros compañeros que tomaron esos roles, digamos. Entonces, o lo tengo que ejercer, pero en otras instancias. Hay otros compañeros que tomaron esos roles. Y porque hay una paritaria constante a nivel municipal, provincial. A ver, si vos tenés, todo el tiempo? y si hay un grupo de carreros en Quilmes o en San Nicolás, donde está Mayra o donde hay un gorilón, y tenés quilombos todos los días, le sacan los caballos, dice que maltratan a los caballos, nadie encuentra una salida. Entonces, esa discusión constante en el territorio de cómo hacer para que ese compañero, esa compañera laburante, no los pongan en una situación delictiva, que se los reconozca como laburantes, buscar soluciones, es un laburo cotidiano, digamos, una pelea cotidiana. ¿Por qué? Porque no está establecida la, la norma. Entonces, un sindicalista, un dirigente sindical, un delegado de fábrica, se tiene que preocupar por las condiciones de trabajo y el salario de sus compañeros, pero no
por el trabajo propiamente dicho, no por el proceso de trabajo. Eso lo hace la patronal. En el caso de la economía popular, es las condiciones de trabajo, el aumento de los ingresos, pero también el trabajo propiamente dicho. Es decir, si se usa un carrito de mano, o si se usa un carrito en moto, o si se consigue un galpón. Es decir, hay que organizar los medios de producción también, aunque sean medios de producción precarios. Bueno, eso es un laburo muy difícil de hacer, digamos. Y sin la participación militante de hombres y mujeres, sean de los sectores más pobres o sean de sectores medios, que interviene conscientemente y voluntariamente en esas situaciones de exclusión, no habría nada de lo que hoy hay. Y toda esa militancia surgió, por lo menos desde mi punto de vista, del proceso entre fines de los 90, del 2003-2004. Vos decís, para mí un pobre era un taxista. ¿Te acordás cuando viste por primera vez entonces un cartonero? O sea, Y ya era así, el 2000, 2001, 2000. ¿Y cómo te empezás a involucrar? De repente te acercás a unos cartoneros y decís, hola, Sí, tal quiero... cual. Eso, fue así. ¿Qué edad tenías? Y 18, 19. ¿Dónde, cómo todo? ¿Dónde Fue, estabas? Mirá, te podría decir hasta la calle. Ponele Córdoba y Gallo, pero una cuadra más para atrás, cerca de acá. Como si te dijera Córdoba y Bulnes. Sí. Digamos. Yo me había ido a vivir solo, también de muy chico. ¿18 años estás viviendo solo? Sí. Terminé el secundario y me fui a vivir solo. ¿Tus viejos bancaban? No, no sé, qué sé yo. Yo me fui a vivir solo porque ¿Te llevas quería bien ir. con ¿Te llevas bien? Sí, ahora sí. Cuando era pibe me llevaba como el orto, pero ahora me llevo bien. Y me fui a vivir solo y pasaban los cartoneros por la puerta donde yo vivía. Y las paradas estaban en general del otro lado de Córdoba. Yo estaba como en Cabrera, digamos, en la calle Cabrera, de hecho. Y del otro lado de Córdoba venían los cartoneros de zona sur, de Lomas y de Lanús, en unos camiones destartalados, con los hijos a cuestas, etcétera, y rancheaban, digamos, acopiaban atrás de Córdoba. Imagínate cómo puteaban los vecinos, bueno. Entonces sí, fue un día ahí con un mate cocido, con un té, a decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y la solidaridad más elemental frente a alguien que la está pasando mal. Y ahí eso, vos, 18 años, ¿qué buscabas? ¿Qué veías? Decías eso, o sea, solidaridad. ¿Qué te movió? No, ¿Cómo lo pensaste? ¿Tuviste un plan? ¿Si armaste un mate cocido, tuviste un plan? Sí. Dijiste... Estaban los dos elementos. Había un elemento hay un revolucionario colombiano que dice que uno milita por la cabeza, por la panza o por el corazón, ¿no? Camilo Torres, que era cura, además. Lo mataron después. Y entonces las ideas, los sentimientos y las necesidades. Bueno, yo necesidades no tenía sentimientos y tenía ideas, digamos. Y los sentimientos eran de creo que una empatía bastante elemental, sí. Y las ideas era ver, ya con un nivel de conciencia más grande que tenía cuando tenía 14, 15 años, o no sé, o más chico, que no entendía bien cómo era la cosa, que se estaba dando un fenómeno social absolutamente novedoso. Yo lo vi un poquito tarde, pero vi un fenómeno social novedoso, que era la emergencia de este sector que no tiene empleo pero trabaja, que no tiene salario pero tiene ingreso, que no tiene patrón pero sufre la explotación, es decir, de una nueva configuración de la sociedad, donde un sector muy importante no tenía lo elemental. Entonces, por lo menos para mí, desde mi constitución psicológica, y esto es un tema que no me hace ni mejor ni peor que nadie, pero para mí es muy difícil pensar en vivir bien cuando lo que me rodea está como el orto, digamos, no me sale. No juzgo a quien le salga, ojalá que todo el mundo pueda ser feliz, incluso en este contexto, porque bueno, decía Aristóteles y también Santo Tomás de Aquino, ¿no? El ser humano busca la felicidad y hay que buscar la felicidad. A mí no me sale ser feliz en una sociedad tan chota como la que tenemos. Entonces, ese es si querés, mi parte egoísta, ¿no? O sea, yo también busco mi propia felicidad. ¿Esa es tu parte egoísta? Yo busco mi propia felicidad a través de la militancia. Es decir, cuando... ¿Te realizás ahí?
Sí, en realidad no me realizo un carajo porque nos va como el orto, digamos, ¿no? O sea, si uno ve si uno se remite a los resultados. Bueno, es que te quería preguntar también, vos describías que quien se mete en esos entornos hay un estrés de guerra. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué vas una y otra vez? Y porque capaz que en algún momento ganamos. Es decir, y podemos dar vuelta a la taba. Capaz que no. Yo creo que hicimos mucho bien, que hicimos más bien que mal, los movimientos populares en general, incluyendo a los, entre comillas, malos. En general. Que el balance es positivo. Que el balance es positivo, con muchas cosas chotas, pero el balance es positivo. Mira, en el 2007, en un acampe de movimientos populares en el Ministerio de Desarrollo Social del que participé, después del acampe escribí un documento que decía, la consigna era cooperativas sin punteros, ¿no? Porque en ese momento los que manejaban los planes sociales eran los intendentes. Entonces estaba el puntero del intendente. Y yo me acuerdo de escribir un documento que decía punteros somos todos. Era el título del documento. Y lo que planteaba en el documento era que el error fundamental de la estrategia de los movimientos sociales es que cada uno iba con su Excel a cargar al grupo de compañeros que tenía, y que eso era una forma de puntear, digamos, ¿no? El puntero es uno que está con un... Sí. Está marcando puntitos en una lista. Y que hasta que no planteáramos una política gremial para el sector de los excluidos, íbamos a seguir siendo punteros. Y después, cuando armamos la CETEP, el sentido de la CETEP era plantear una política para un sector de la sociedad. Una agenda política. Y cuando digo política no me refiero a política partidaria, sino a una agenda de ampliación de derechos, político reivindicativo. Y eso en algunos casos lo logramos y en otros casos seguimos siendo lo mismo que antes, ¿no? Ahora, la resistencia que hay en el Estado y en la política y en los sectores de poder económico para que nosotros dejemos de ser punteros es feroz. Nos llevan a esa posición todo el tiempo, a ser la única ventanilla de los excluidos. Nos llevan todo el tiempo a esa posición. ¿Por qué? Porque hay un rechazo a las políticas redistributivas universales fuertes, como lo fue la UH y la moratoria jubilatoria, que la UH da cuenta de este fenómeno de la exclusión, porque la UH es como la asignación familiar, igualita a la asignación familiar del trabajador formal, pero para el informal. Ahora, eso es una parte, es el salario familiar, es en el recibo de sueldo de un trabajador, es como, bueno, está bien, tengo el salario familiar, está bueno, pero no te hace la gran diferencia. Bueno, lo que falta ahí es el salario, no el familiar, el salario del laburante. Y cuando nosotros planteamos esto, digamos, el 90 y pico de los adultos que hay en la Argentina, mujeres y hombres, trabajan de algo que a veces no está valorizado por el mercado, pero trabajan, y por lo tanto merecen un salario. Eso, como vos decís, hay un rechazo intuitivo a eso. Y también hay como un vicio de contarle a costillas a los pobres todo el tiempo, ¿viste? A ver cuántos planes tienen. Cuando es evidente que el problema de la Argentina no está ahí. Bueno, pero ya nos fuimos un poco de tema de lo que estábamos hablando antes. No, y me estabas hablando o sea, me sorprende la escala y me sorprende a nivel... me interesa mucho el proceso de eso, porque cómo pasás del pibe de 18 años que va a una esquina de cartoneros y les trae mate cocido y charla un rato, a de repente estás organizando el MT, estás organizando la CETEP. ¿Cuál es la escalabilidad de eso? ¿Cómo se fue? ¿Fue un boom o fue un proceso lento por goteo? Tuvo sus momentos, ¿no? O sea, el primer momento... ¿Algún día viene tu viejo y te dice, che, estás haciendo cosas interesantes? Sí. Pero tuvo un momento muy como medio anonimato, Sí. de todo, que fue hasta el 2005, 2006, que en realidad fue el momento creativo. O sea, el momento más fundacional para mí fue esa etapa, en la que éramos pocos, no había nada, y era pelear con todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, fue una etapa donde día por medio había un quilombo en una comisaría, porque le sacaban los carritos a los cartoneros. ¿Cuál era ahí tu entidad? ¿Ya eras como que eras el abogado de ellos? Me decían el abogado, no era abogado un carajo. No eras digamos, abogado. No me había por recibido. números no claro. eras abogado. Pero éramos los abogados, no el abogado. Todos los que éramos blanquitos éramos los abogados.
Pero era casi una... Eran los chetos que los defienden. algo así. Vienen acá y hablan palabras difíciles rápido. Algo muy así, digamos. Hubo toda una primera etapa de eso. Después también te vas un poco asimilando al sector, ¿no? Hasta un montón de cosas. Pero hubo una primera etapa muy fuerte de eso. Pero aparte muy de confrontación física, digamos. Sí, era mucho agarrarse a piñas. Mucha pelea con la policía. ¿Vos te acordás que en una época lo acusaban a Macri de haber creado algo que llamaba la UCEP? No. La UCEP era la que le pegaba a la gente en situación de calles. Ah, ¿Te acordás? sí. Bueno, Sí. eso se creó en la época de Ibarra. Se llamaba RECEP. Era un organismo de recuperación de espacios públicos. Después pasó a Macri, que le cambiaron el nombre, pero eran los mismos tipos, que eran toda una patota, que eran para recuperar los espacios públicos ¿de qué? De los cartoneros. Claro, me lo acuerdo como titular recontra distante. O sea, Sí. era algo... Sí. Y vos vivías eso. Todos los días era a las trompadas con eso, movilizaciones en las comisarías, meterse dentro de las comisarías, sacar los carritos, sacar a la gente que metían presa. Todo el tiempo era pelea defensiva. Ya a partir de 2005, 2006 empieza a dar un salto a peleas más ofensivas de ampliar los derechos del sector, y como nosotros teníamos una caracterización colectiva con los propios compañeros de cartoneros de que conseguir un galponcito para armar una cooperativita chiquita no resolvía ningún problema, empezamos a plantear políticas más generales, logramos sacar algunas leyes, digamos, la ley de basura cero, etcétera. Y después con el macrismo, que a veces se da la paradoja, que lo hablé mucho con el compañero del Movimiento Sin Tierra de Brasil, en João Pedro Estedile, que es que en los gobiernos más compañeros se relaja la pelea, y a veces en ese relajamiento de la pelea se reducen las conquistas, ¿no? O sea, el MST tuvo el momento de mayor recuperación de tierras durante el gobierno de Cardoso, porque tenía una actitud de pelea. Porque estaban combativos. Y sí, porque no esperaban nada de arriba. Y cuando vos esperás que el gobierno resuelva los problemas que vos planteás, la agenda que vos planteás, porque es un gobierno con el que empatizás, y capaz que no pasa. Y ahí tenés los problemas con la política también, porque la política te dice, dale hermano, ordenate, ya Sí. llegamos nosotros. O sea, Claro. Ahí tenés los problemas con la política. Ahí tenés los propios problemas de que, si bueno, esto es mejor que lo otro, entonces no lo quiero perjudicar, entonces dejás de pelear. Bueno, eso es un tema... nunca hay que dejar de pelear. Digamos, los movimientos populares tienen que pelearse con todos los gobiernos, hasta que no haya un solo pobre más. Podrán ser formas distintas de pelea, pero tienen que pelearse con todos los gobiernos. Aunque el que está enfrente sea un compañero surgido del propio movimiento. Digamos, cuando el funcionario no funciona y no está cumpliendo su plan de trabajo, aunque sea mi mejor amigo, mi compañero de toda la vida, yo tengo que ir a putearlo. Ese es el rol de una organización popular. Esa es la forma que yo lo veo. Digamos, ¿no? Hay otros que lo ven de otra manera. una gran forma de ser amigos también. Sí, qué sé yo. Es complicado. Ahí sí estoy, ¿viste? Ahí sí la banco Cristina. Yo no quiero ser amigo de ninguno. Me Perfecto. importan un rabanito todos, digamos. O sea, ¿Tenés? Perdón. de los despachos para adentro no me importan. No te importa. Pero no a ver, de la línea de pobreza para arriba no me importa lo que piense nadie. Así, no me importa lo que piense nadie. No te importa. No me importa lo que piensen los que nos están viendo, no me importa. Espero que No te entiendan. importan. No te importan. No. O sea, perdón. Salvo Me importa. que esté de la línea de pobreza para abajo. Me ahí importa. sí. Me importa. Lo estoy diciendo mal. No, A ver, alguien ayúdeme. No, igual comparto. A mí también me chupo huevo. Nosotros despreciamos permanentemente a las personas que miran el método. Es así, es una relación. Así forjamos. No es nuestro solamente vínculo. la línea de pobreza para arriba, perdón. Hay otros sujetos. Por ¿Quién- ejemplo, quién las te importa Ofelias. menos? Las Ofelias del mundo, me importan. Ofelias te importan. Ok, ahí está. Entraste, Ofe, ¿eh? Tranqui. Entró Ofe. Sí.